¿Qué son las misas espirituales? Este acto que se hace muy comúnmente en nuestros trabajos es para hacer justamente un análisis sobre algún tema en particular. Muchas veces una misa espiritual es más que nada para sacar información directa que tenemos con el enfumbe, ¿sí? Es para sacar alguna información de algún ahijado, de algún tema particularmente, o simplemente para celebrar un día en específico. Muchas veces cuando se tiene que hacer algún trabajo, alguna investigación, se tiene que hacer una misa espiritual y no basta con el chamalongo, no basta con el coco, no basta con el diologún, con el caracol. Hay que hablar directamente con esa espiritualidad que nos va a decir la verdad sobre cualquier cosa. ¿Cómo podemos llamar a esa espiritualidad? Tenemos que hacer una misa espiritual para que de esa manera pueda bajar directamente el enfumbe y montar a uno de los caballos que esté directamente en esa misa espiritual. Por eso es muy importante que hagamos misas recurrentes, porque normalmente cuando se hace una misa espiritual se baja un muerto que monta a una persona, y esa persona que monta normalmente manda a hablar a ciertos individuos que están dentro de esa misa para dejarle tareas que tiene que cumplir para progresar y seguir creciendo. Si hay alguna duda particularmente, pues ya se le pregunta directamente al muerto para que el muerto nos diga directamente lo que queremos saber, ¿no? Tengo una anécdota muy curiosa que una de las primeras misas que yo acudí, pues yo era pues un engueyo apenas, ya hace unos añitos, y en el primer momento que yo pisé la casa religiosa, pues fue cuando, en cuanto llegué, pues me dijeron, oye, ¿sabes qué? No puedes entrar con zapatos, tienes que entrar completamente descalzo. Y en cuanto yo pisé el piso de esa casa, la persona que estaba montando dijo mi nombre, porque no estaba consultando a nadie. Entonces, cuando yo entré en compañía de el que ahora es mi padrino, él me dijo, oye, tú te llamas fulanito, ¿verdad? Sí. Ah, pues te están hablando. Y yo, pues, ¿quién me está hablando? Porque pues no conocía a nadie. Entonces, me comentó que me estaba hablando el muerto. En ese momento me acerqué y me dijo una serie de cosas que pues para hasta ese momento yo no le había comentado a nadie, sinceramente. Pues de ahí para adelante empezó mi fe a crecer, porque me dijo ciertas cosas que yo tenía, ciertos conflictos que yo tenía en ese momento, me dijo qué tenía que hacer para solucionarlos, y sobre todo me habló directamente por mi nombre y por mi apellido. En ese momento yo me quedé impactado realmente, porque dije, como una persona que en mi vida he visto, que aparte era un cubano, hablaba con un acento medio extraño. Dije, ¿cómo es posible que esta persona que viene desde otro país, que en mi vida la había visto ni en un sueño, sepa mi nombre, sepa mis problemas y sepa realmente cómo solucionar esos problemas que yo tengo, que a nadie más se los he contado, ni al que ahora es mi padrino, que en esa época era mi amigo nada más? Esas dudas quedaron bien clavadas en mi mente. Después de toda la consulta, me hizo una limpia, pidió unas frutas, pidió cascarilla, agarró las frutas, me limpió con ellas y después agarró un poco de cascarilla, me talló la cabeza con ella, me limpió los hombros y me dijo, tú vas a llegar a ser grande, vas a llegar a ser fuerte y vas a llegar a crecer este nombre. Nunca entendí, hasta que hoy me doy cuenta que al final esta es una de las cosas que me estaba diciendo ese muerto en aquella ocasión hace muchos añitos, que en realidad una de mis misiones como tata es impartir el mensaje a ustedes. No hay nada que ocurra en vano. Pasando los años, yo me fui dando cuenta que en realidad yo no fui a esa junta, a esa misa espiritual, nada más porque sí. Simplemente que poco a poco fueron atándose los cabos, porque me empezó a decir muchas cosas que para mí me hacían mucho sentido, y me empezó a decir muchas cosas que digo, verga, pues este vato pues tiene unas cosas que son muy verídicas, pero tengo otras que me está diciendo que ni el caso. No conozco a fulanito porque me dijo unos nombres, no conozco a menganito, me dijo que me cuidara de un no sé quién. Dijo realmente
de quién sí y de quién no podía fiarme. Me dijo otros nombres que yo en ese momento ni siquiera conocía. Entonces, cuando yo empecé a transcurrir en la religión, pues dije, vaya, esto es lo que es una misa espiritual. Una misa es un trabajo que es muy bonito, pero lamentablemente no se puede hacer solo. ¿Por qué? Porque en el momento de que baja un muerto, yo no puedo ahorita, si yo estoy aquí solo y digo, bueno, yo tengo una serie de preguntas, voy a bajar un muerto para que yo mismo me pueda consultar, para que yo mismo me pueda saber, sacar de ciertas dudas. No, yo no puedo hacerlo yo solo, tengo que hablarle a un ahijado para que él me esté asistiendo y que si en algún momento yo me quedo del otro lado, él me pueda regresar, porque si no yo me puedo quedar allá. Entonces, yo no puedo un día ponerme a meditar nada más porque yo me voy a ir, y créanme que es algo tan placentero que tú no te quieres regresar porque tú te sientes en una paz absoluta. Tú te sientes como en un sueño. Tú ves todo bonito, todo claro, sin dolores, sin preocupaciones, sin ninguna situación que te esté agobiando en el presente. No existe en ese momento porque es como un sueño. Entonces se siente tan placentero que tú te olvidas de tus problemas y si tú estás solo, te quedas allá. Otro de los riesgos que existe de montar cuando uno está solo es que pueda llegar una espiritualidad que sea un muerto oscuro, y esos son difíciles de quitar. Entonces, si ese muerto oscuro se apodera de mi cuerpo físico, pues me va a desplazar y él va a tomar mi lugar y va a empezar a hacer una serie de cosas que yo no haría, porque yo no voy a ser esa persona, va a ser mi cuerpo, pero mi energía, mi espíritu ya no va a ser. Por eso es bien importante que cuando yo llegue a montar, pues siempre estar acompañado de alguien. Esa es una de las reglas de una misa espiritual, que mínimamente tienen que estar unos asistentes. Por lo mismo, cuando se hacen las misas espirituales, se le pide a la asistencia, porque normalmente una misa espiritual tiene que estar conformada por tatas, tiene que haber yayas, tiene que estar el mayordomo de la casa, y aparte tiene que haber los invitados, porque al final de cuentas se puede celebrar una misa espiritual desde 2 personas hasta 300. Lo más grande que yo he ido son unas misas espirituales de unas 80 personas. No las hacemos grandes como tal, porque al final de cuentas ya con 80 personas, que fue la última que hicimos, fueron más, fueron como unas 120 personas, y realmente era un caos. Era un caos porque cuando no estaban por allá con el teléfono celular, estaban grabando directamente al muerto, estaban haciendo una serie de cosas que no están bien para una misa espiritual, porque es como si tú fueras a la misa católica y te pusieras a chatear cuando está la palabra del Señor diciéndote el mensaje que tiene que darte ese día, porque cuando tú vas a una misa te leen directamente la palabra del día. Es lo mismo, solamente que ahí no es la palabra del día, ahí es el muerto directamente que está bajando en vida para consultarlos. Entonces, una de las reglas es directamente estar descalzos en la misa. Otra de las reglas es que en todo momento tienen que traer el gorro, porque por la cabeza entran nuestras energías y de esa manera nosotros podemos tener ciertos percances si en dado caso no tuviéramos el resguardo de el gorro puesto. Entonces sí es muy importante que sea descalzo y sea con la cabeza tapada. Número 1. Número 2. No pueden asistir mujeres en su periodo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando normalmente se hace una misa espiritual, tiene que haber una bóveda espiritual. Aparte de eso, tiene que estar directamente una enganga o mínimamente una empaca. La empaca, como ya les he comentado en otros videos, es la extensión directa de una enganga. Es como una enganga chiquita, por así decirlo, ¿no? Esta empaca, al final de cuentas, si ve una persona, mujer, que anda en su periodo, la va a tomar como un sacrificio y se la puede llevar. Puede tomar ese cuerpo físico y transformarlo para algo de su beneficio, como cuando le sacrificamos una pluma, un 4 patas. Entonces, es muy importante que las mujeres en periodo no estemos o no estén, en este caso, en una misa espiritual.
Número 3, es muy importante que siempre cuando esté el muerto hablando o consultando, siempre a un lado tiene que estar el escribano. ¿Por qué? Porque hay una persona que se dedica y se le da esa labor específicamente en la misa, que tiene que estar a un ladito directamente del muerto, de la persona que montó al muerto, para que al consultado se le diga las tareas que tiene que hacer, y esa persona que es el escribano oficial del muerto, que se le designa ese papel por la misa nada más, no es que siempre es el mismo, pues al final de cuentas él tiene la tarea de escribir las tareas que le dijo, ¿no? Te tienes que hacer un baño, tienes que hacerte una limpia, tienes que ir a tal lado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Porque en el momento con la emoción, pues al final puede ser que se te olvide ciertas cositas. Por lo mismo es muy importante que se te entregue un registro después de esa consulta y se te entregue directamente a ti, que eres el consultado. En muchas casas lo que hacen es que le entregan ese papel o ese registro directamente al padrino. Y el padrino pues ya puede manipular a su conveniencia lo que está diciendo el muerto para poder hacer trabajos, para poder hacer alguna situación para abrir o cerrar caminos. Entonces, a mí me gusta particularmente que en las misas espirituales siempre el papel se entregue directamente hacia la persona. Si esa persona elige, si va con su padrino a hacer las peticiones que le dejó el muerto, o las hace por su cuenta, siempre y cuando esté capacitado para poder hacerlas, ¿no? Entonces ya llevamos 3. Llevamos, la persona tiene que estar descalza, la persona tiene que tener un gorro en la cabeza, no pueden asistir mujeres en su periodo menstrual, y sobre todo, si pasas a consultarte, tienen que tener un escribano por un lado para que le entreguen las peticiones directamente del muerto. ¿Cómo es que bajan un muerto? El muerto viene y se presenta por sí mismo. Antes, las posesiones directamente, porque son posesiones, solamente que nosotros le decimos o le llamamos que montan, ¿sí? Cuando montan el muerto, el caballo, que en este caso son las personas que pueden y tienen esa capacidad para que lleguen como un recipiente y contengan directamente esa energía dentro de ellos, para poder pasar con ellos, tenemos que dejarles un derecho, porque siempre hay que dejar un derecho. El derecho lo establece cada casa. Ya si la casa establece, ¿sabes qué? Lo que tú gustes, puedes llegar y dejarle una moneda de $1 y ya con eso es tu derecho. Si tú consideras que esa persona que monta porque se desgasta física y energéticamente, pues ya tú le vas a dejar lo que tú consideres necesario. Ese dinero o ese derecho que tú le vas a dejar, pues es directamente para la persona que tiene esa capacidad para ser montada y para consultarte directamente por medio de un espíritu que no se encuentra físicamente en este mundo, y también para darle de comer a los muertos. ¿Con qué? Con una gallina, con una pluma, con un gallo, con un 4 patas, con un chivo, con un borrego, ya sea lo que pida, ¿no? Entonces, todo ese recurso que se va justamente almacenando es para poder nosotros, o la casa con la que tú pertenezcas, poder sacar un fondo para poder sustentar lo de la misa. Porque por lo regular las misas espirituales, la mayoría del tiempo, si no es que por decir todas, el padrino y los ahijados es quien aportan directamente para poder llevar a cabo eso. ¿Qué se necesita aparte de la audiencia y aparte de lo que ya les mencioné? Se necesita una ofrenda, que la ofrenda vendría siendo pues ya directamente el hecho de darle fruta, la que le guste al muerto. Podrían llevarle un poco de comida también, un pastel. Podrían llevarle también un poco de cena para los invitados, y siempre dejarle un plato de cena al muerto, que nadie se lo va a comer y ahí se lo van a dejar directamente a él, ¿sí? Y también es muy importante ofrecerle pues el agua, ofrecerle ron, ofrecerle puro y ofrecerle cascarilla. Eso es de rigor, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante nada más que las ofrendas que se le van a hacer al muerto para la misa espiritual siempre tienen que estar en la parte superior, nunca pueden estar en el piso, y también es muy importante que en esa parte superior se encuentre la bóveda espiritual. Siempre tiene que haber una bóveda espiritual, como les repito, eso es en mi casa Tata José de Sarabanda.
Hay otras casas religiosas como Indabela y otras casas que al final de cuentas pues pueden tener sus creencias y su forma de trabajar y se respeta. Es muy punto y aparte, pero como yo les mencioné en otros videos, es como si yo guisara con manteca de cochi y ustedes guisan con aceite. Es su forma de hacer las cosas y es mi forma de hacer las cosas y las dos están bien, sin ningún problema, ¿no? Entonces, aquí lo que se necesita es eso, la vestimenta adecuada, todos tienen que ir de blanco, ¿sí? Todos tienen que ir descalzos, todos tienen que tener su gorro y en la entrada se tiene que hacer una chamba, se tiene que hacer un baño. El baño ese, todas las personas que entren se tienen que lavar tanto las manos como echar agua en los pies antes de entrar y al salir. Porque al final de cuentas no pueden estar entrando y saliendo a la casa o a la misa religiosa nada más porque les habló no sé, una amiga, un amigo, que la tía, que el primo, que el perro se enfermó. Pues obviamente que una llamada de emergencia, claro que pueden salir a responderla, pero tienes que guardar el respeto que merece la ceremonia, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ya todos esos recursos, que es la persona que está dispuesta a montar, el escribano, las velas, la audiencia, la cena, todo, pues ya se puede llevar a cabo la misa. Aquí es muy importante porque muchas personas me dicen, ¿y cómo voy a hacer para reunir, para sacar para la cena? No, es que tampoco tienes que mandar a hacer un banquete. Simplemente con el hecho de pedir unas pizzas del Costco, de ahí de la Little Caesar, de donde tú gustes, tú puedes llevar lo que sea, inclusive unos abritones en el centro de la mesa y ya con eso. Lo más importante es la presencia y la intención de hacer las cosas. Cuando se hacen misas espirituales, normalmente es con un fin. No se hacen cada viernes, no se hacen cada domingo, no se hacen una vez al mes. Hay casas que tienen establecidos bien las fechas que se van a hacer o por motivos especiales. Las misas espirituales se hacen, como les comento, para bajar un muerto y para sacar alguna información en específico y también con las fechas de los orichas. Los orichas son justamente las deidades que nos guían y nos rigen en esta religión, en la casa en la que yo pertenezco, porque normalmente estos orichas en algunas otras casas no son en realidad una figura que representen como tal, porque en el Palo Mayombe se rigen por las fuerzas de la naturaleza, por los empungos, pero el detalle está que aquí en mi casa sí podemos hacer eso, sí podemos guiarnos por los orichas. El día de Siete Rayos se le hace una misa espiritual a Siete Rayos. El día de Mamachola se le hace una misa a Mamachola. El día de Tiembla Tierra, de todos los orichas que son sincretizados en el palo, como en la regla de Ocha y Fa, se le tiene que hacer una misa religiosa porque es como celebrar su cumpleaños literalmente, pues. Entonces es muy importante que tú te acuerdes de ese oricha porque en algún momento tú vas a tener que pedirle algo específicamente a él o a ella y pues si tú no te acuerdas de un camarada en las veces o en las ocasiones buenas, cuando tengas un problema tú lo vas a ir a buscar y te va por lo mismo, porque al final de cuentas en los momentos buenos no estuviste. En los momentos malos, pues no vas a estar tampoco, pues entonces sí es muy importante que seamos recíprocos de ese lado, ¿no? Si tu tata, si tu yaya te está diciendo que se le va a hacer una misa, una ceremonia a tal oricha, a tal muerto, trata de acudir. Si te piden que vayas a tal lado, si te piden que prendas una vela, si te piden que pongas una intención, hazlo, porque al final de cuentas, acuérdate que no es nada más pedir y pedir y pedir. Tienes que ser recíproco y muchas veces se confunden pensando que es únicamente por fines económicos y no es así. Al final de cuentas, muchas de las veces, si no es que por decir todas, en mi casa religiosa, que es su casa también, pues se hacen con la finalidad de sacar alguna información en específico o de celebrarles una fiesta como tal a un oricha o a un empungo, ¿no? Entonces, o las misas espirituales son una parte fundamental del mayombe que antes los orichas llegaban y se tiraban al piso, literalmente podían a lamer el suelo, comer escarabajos, comer cucarachas,
en el cuerpo físico de las personas. Inclusive dicen algunos libros como El Monte de Silvia Cabrera o algunos otros libros de renombre de esta religión, que cuando un muerto, cuando un oricha se presenta, es realmente una presencia tan fuerte que él pone directamente el orden, impone con su fuerza y hace actos que son inhumanos, desde prender pólvora en la mano, desde limpiar llagas con la lengua, desde comer clavos, desde comer vidrios, desde cortarse, desde desnudarse, si en dado caso llegara a una entidad muy masculina como Siete Rayos o Changó, pues literalmente la persona se saca el miembro para enseñar quién es, al final de cuentas, porque esa es una entidad muy masculina y está muy orgulloso de lo que tiene. En cambio, si es una mujer, igual se desnuda. Entonces, ya no son así las misas, ya no son como antes, ya no son como dicen los libros. Muchas personas van creyendo de que va a estar una persona poseída con los ojos volteados. No es así, son muy aparatosos a las veces que se montan, mas sin embargo no son así como las pintan los libros, ¿no? Es una ceremonia muy bonita, es una ceremonia que realmente lleva su tiempo para hacerlo y sobre todo no se puede hacer una misa espiritual nada más porque yo quiero saber quién va a ganar en el clásico de las Chivas y el América. No, o sea, hay que darle el respeto que se merece. Por eso es muy importante que si se va a hacer una misa espiritual, se haga con los fundamentos y con las bases necesarias para que de esa manera pueda salir adelante de la mejor manera y salga la información que se requiera. El muerto, una vez que viene, es muy importante saber sacarlo, saber retirarlo de una manera muy positiva para que él se quede tranquilo y sobre todo el caballo descanse. Particularmente yo no me dejo montar tan fácilmente porque cualquier persona que esté frente a mí cuando yo monte me puede preguntar lo que él quiera o lo que ella quiera y yo le voy a contestar a ciencia cierta todo eso. Y el problema está que eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo. ¿Por qué? Porque si estás frente a una persona que quiere atrasarte, si estás frente a una persona que en realidad no quiere las mejores intenciones o no tiene las mejores intenciones hacia tu persona, pues puede ser realmente muy peligroso porque todo eso puede llevarte tanto a una tragedia, tanto a ti como a esa persona. Entonces, una misa religiosa, ceremonia que se utiliza muy frecuente en el Mayombe, es una ceremonia que se tiene que hacer, sí, en el año mínimo se tienen que hacer unas 3, 4 misas religiosas o misas espirituales, porque de esa manera podemos tener una comunión y una plática directamente con el muerto y decir en dónde estamos fallando, qué tenemos que hacer para mejorar y sobre todas las cosas, qué camino tenemos que seguir. Entonces, es muy importante que este tipo de trabajos se hagan y sobre todas las cosas que no se dejen de practicar en nuestra religión, porque es algo fundamental para que nosotros podamos seguir creciendo, prosperando y mejorando como personas. ¿Qué se tiene que hacer? Constancia, disciplina y paciencia. Se ocupan 3 virtudes muy grandes y que lamentablemente están cayendo mucho en desuso últimamente gracias a las redes sociales. Estamos acostumbrados a todo rápido, a todo ahorita y todo ya. Si me lo puedes dar para antier, mucho mejor. Porque al final de cuentas no estamos acostumbrados ya a esperar, a tener paciencia. Eso, caballeros, caballeras, chicos y chicas, es una virtud. Al final de cuentas es muy importante nada más que tengamos paciencia y sobre todas las cosas que hagamos las cosas con buena fe, ¿sí? Es muy importante, les mando un besito hasta su casa, muchas bendiciones, cualquier cosa ya saben cómo contactarme y si tienes alguna duda sobre las misas espirituales, déjame un mensaje, yo te lo contesto. Me interesa saber mucho si tú has acudido a alguna misa espiritual. Si tú has acudido a una misa espiritual, déjame en la parte de abajo cómo la hacen en tu casa. Déjame en la parte de abajo cómo es que en realidad piensas tú que se tiene que hacer una misa espiritual. Porque estoy seguro que va a haber muchas controversias, pero al final de cuentas para eso estamos aquí, para aprender y crecer. Les mando un besito, chiquitos, y lávenselo, porque hasta acá me duele. Al rato, chicos. Estamos.